¿Cómo no lo viste en el espejo? El pequeño retraso que tiene el reflejo no es solo una ilusión, no es una imaginación. Esto es lo que me pasó y así rompí la dimensión, pero de lo que me di cuenta, me hizo ya no volver. Al principio pensó que era su imaginación, un parpadeo de más, una leve desincronización entre su rostro real y su reflejo en el espejo del baño. Nada evidente, nada que valiera la pena comentar. Era solo el cansancio, se decía a sí mismo, mientras se enjuagaba la cara al despertar o antes de dormir. El trabajo, las malas noches, la rutina, razones había muchas, pero no dejó de verlo. Ese retraso minúsculo empezó a crecer. 1 milisegundo hoy, tal vez 2 mañana. Lo suficiente como para incomodarlo, pero no tanto como para admitir que algo verdaderamente raro estaba pasando. Sin embargo, con cada día que pasaba, ya no podía evitar mirar más detenidamente. Se quedaba frente al espejo más tiempo del necesario, fingiendo arreglarse el cabello o revisarse un grano inexistente, solo para observar. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Un día, se dio cuenta de que si levantaba la mano muy rápido, su reflejo tardaba una fracción de segundo más de lo normal en imitarlo. Y si hacía movimientos lentos, como deslizar sus dedos por la barbilla o sonreír apenas, el reflejo parecía atrasarse aún más, como si lo estuviera viendo a través de una cámara con mal procesamiento. Intentó grabarlo con el celular. Nada. En la pantalla todo parecía normal. El espejo, sin embargo, le mostraba otra cosa, algo que ningún dispositivo podía captar. Un fallo íntimo, exclusivo entre él y ese vidrio maldito. Empezó a obsesionarse. Dustin Discovered. Fragmento 2. Dejó de ir al trabajo. Ponía excusas. Se quedaba encerrado todo el día en su pequeño departamento, con la luz apagada y solo una lámpara encendida, frente al lavabo. Observaba, experimentaba. Hacía movimientos cada vez más complejos. A veces hablaba, pronunciando frases completas y el reflejo apenas lo alcanzaba. Pero un día no lo alcanzó. Su reflejo tardó casi 1 segundo completo en repetir lo que él hacía. Eso fue lo que lo convenció de que no estaba loco. No se lo dijo a nadie. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo ponerlo en palabras sin sonar completamente desquiciado? Así que siguió su rutina diaria con una sola misión. Entender qué era eso, que lo imitaba con tanto retraso. ¿Era él? ¿Era su reflejo? ¿O había algo atrapado al otro lado del espejo que lo copiaba? Una noche, a la luz de una vela se le ocurrió una idea. Si podía engañar al reflejo, si lograba ser más rápido, podría atraparlo, o al menos tocarlo. Así que preparó todo. Oscureció el baño, encendió una vela y se puso frente al espejo con los ojos fijos en su reflejo, intentando no parpadear. De pronto, no deberías estar escuchando esto. Pero ya que estás aquí, 10 leyendas que el pueblo juró olvidar, 10 heridas que siguen abiertas, esperando por ti. Todo por apenas 100 pesos mexicanos. ¿Te atreves a invocarlas con solo pasar la página? Enlace en el primer comentario y en la descripción. Hizo un movimiento en seco, como una finta con la mano, y ahí lo vio. El reflejo aún estaba quieto. Por un instante, estaba desincronizado completamente. Fue entonces cuando estiró los dedos. Lentamente. No golpeó, no empujó, solo estiró la mano hacia el espejo. Y sintió algo. Sus yemas traspasaron la superficie. No era vidrio, no era frío. Era como una cortina densa y tibia. Un fluido que cedía con facilidad. El terror se apoderó de él. Retiró la mano de inmediato. Cayó al suelo, vomitó. No sabía si de miedo o de vértigo. Pero esa noche no durmió. No tocó el espejo por varios días. Lo cubrió con una sábana y evitó entrar al baño. Se lavaba la cara en la cocina. Orinaba en botellas. Se bañaba en casa de su hermana, cuando podía poner una excusa. Pero aún así no dormía. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la viscosidad de esa otra realidad en las yemas de sus dedos. No era una ilusión. No era un sueño. Lo que había del otro lado del espejo era real. Una semana después no aguantó más. Despertó de golpe a las 3:33 de la madrugada con una idea fija. Tenía que volver. No podía vivir sin saber. Encendió la vela, retiró la sábana, se puso de pie frente al espejo. El retraso ya no era un retraso. El reflejo ya no lo imitaba.
Lo miraba. Quieto, sin parpadear. ¿Qué eres?, le susurró al vidrio. El reflejo no respondió, pero sonrió, ligeramente como si se burlara. Y luego, cuando él levantó lentamente el puño, el reflejo lo hizo también, pero con un ritmo diferente, como si ya supiera qué iba a hacer, como si ya hubiera estado allí antes. Se quedó helado. Quería retroceder, pero algo más fuerte lo impulsaba. No era curiosidad. Era una necesidad visceral, orgánica, como si su alma quisiera atravesar esa membrana, como si alguien lo llamara desde dentro. Cerró los ojos y golpeó. El espejo no estalló en 1000 pedazos, no hubo cristal, no hubo corte, solo una sensación de vacío, de hueco. Su puño entró entero en el espejo y no sintió dolor ni resistencia, como si la superficie ya no estuviera allí. Abrió los ojos. La vela seguía encendida. El reflejo lo imitaba, pero ahora iba atrasado por varios segundos, suficientes como para que lo viera levantar el segundo puño y atravesarlo también. Entonces el reflejo desapareció y él fue succionado al otro lado. No sintió vértigo, no cayó, solo caminó hacia adelante. Y al abrir los ojos otra vez, ya no estaba en su baño. Era el mismo cuarto, la misma distribución, pero algo estaba mal. Las paredes eran más oscuras, la luz era tenue, grisácea, había un olor a moho, a humedad antigua, y un zumbido de fondo, constante, como un lamento muy lejano. Corrió a la ventana. Afuera estaba su calle, pero no. Las casas eran las mismas, pero todas estaban apagadas, abandonadas, sin luz, sin autos, sin movimiento. El cielo no tenía estrellas. No tenía luna, solo una bruma densa, inmóvil, suspendida como un velo sucio. Sintió que no debía estar ahí, que algo lo observaba. Y entonces lo vio. A lo lejos, en la esquina, una figura alta, negra, deforme. No tenía rostro, no tenía movimiento, pero sabía que lo estaba mirando. Y eso fue solo el primer día. Pasaron los días, o al menos eso creía. No había relojes, no había luz natural, solo una neblina perpetua tras la ventana y esa sensación de que el tiempo se había congelado o distorsionado de alguna manera imposible de medir. No dormía, no comía, pero tampoco tenía hambre ni sueño. Era como si su cuerpo ya no necesitara lo que antes lo hacía humano. Caminaba por su casa, idéntica a la suya, pero corroída por algo invisible, y escuchaba cosas, susurros detrás de las paredes, pasos en el techo, ruidos de uñas arrastrándose en el piso de la cocina, aunque nunca encontraba a nadie. Al tercer día descubrió que no estaba solo. Vio sombras que cruzaban el pasillo cuando él parpadeaba, manchas oscuras que se disolvían al intentar mirarlas de frente. Y sobre todo veía personas, o algo que alguna vez lo fue. Hombres y mujeres caminando lento por las calles sin decir una palabra. Todos vestían de forma parecida, ropas grises, sin forma, como si fueran parte de la niebla misma. Tenían el rostro hundido, casi derretido. Sus ojos no miraban directamente, pero uno sabía cuándo lo estaban haciendo, porque el aire se ponía más espeso, porque el sonido desaparecía. Intentó hablar con ellos. Salió de casa. Se acercó a una de esas figuras. ¿Dónde estoy?, preguntó. La figura se detuvo, levantó el rostro y sonrió. Pero no fue una sonrisa amable, era una mueca, una herida. Retrocedió, cayó de espaldas, y cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Decidió que debía regresar. Regresó al baño. Estaba allí, pero ya no reflejaba su imagen, solo niebla. Puso la mano, nada. Golpeó, nada. Gritó, suplicó, lloró, nada. El acceso estaba sellado, y entonces lo entendió. Esa puerta no se abría desde dentro. Era un portal de una sola dirección. Él no la había cruzado. Lo habían dejado entrar y ahora no lo querían de vuelta. Cada rincón de esa casa era un eco de su antigua vida, pero distorsionado. El refrigerador estaba lleno de carne putrefacta. Su cama tenía marcas de garras, y el armario del pasillo, que en su mundo solo guardaba cobijas viejas, ahora emitía un quejido como si algo respirara dentro. Ya no era solo miedo, era una certeza. Lo estaban cazando. Una noche, escuchó pasos en la sala. Bajó con cuidado. Vio a un ser encorvado sentado en el sillón. Un cuerpo famélico, grisáceo, con una cabeza enorme y sin rasgos definidos.
Al sentirlo, esa cosa giró lentamente, pero no lo atacó, solo lo señaló, y en su dedo temblando había una imagen, su propia cara. Pero no como él la recordaba, era su rostro en el mundo real, dormido en su cama, como si aún estuviera allí. ¿Qué soy?, susurró. El ser no respondió, solo lo miró, con compasión o con burla, y en ese momento lo entendió. No estaba atrapado en otro mundo. No era un accidente, él era el error. Desde que vio su rostro dormido en el dedo de esa criatura, algo dentro de él se quebró. Ya no corría por miedo. Corría porque la realidad empezaba a deshacerse a su alrededor, como si esa dimensión lo estuviera expulsando. Las paredes comenzaron a respirar, literalmente latían. El aire se volvió espeso, casi líquido. Cada paso que daba dejaba un rastro húmedo, como si caminara por carne viva. El espejo del baño, que antes era su única conexión con lo que conocía, se agrietó sin razón aparente, no como vidrio, sino como piel, y de las grietas salían murmullos, palabras imposibles de traducir, voces que no hablaban, sino que sentía dentro del cráneo. Lo estaban recordando. Ese mundo lo estaba recordando. Comenzó a tener visiones, fragmentos de lugares que no reconocía, pero que sentía como propios. Calles de piedra bajo un cielo negro, una torre que lloraba sangre por las ventanas, y un círculo de seres, iguales al que lo señaló, que lo rodeaban, repitiendo su nombre, aunque él no recordaba haberlo oído jamás. «Estás regresando», decían los ecos. «Tu reflejo era solo el contenedor. Bienvenido a casa». No quería aceptarlo, no podía. Entonces lo vio. Su otro yo, no el reflejo. Él, dormido, en su cama, en el mundo original, afuera del espejo, en paz. Y luego, despierto, mirándolo. Pero no con sorpresa, no con miedo, con autoridad y con un leve gesto de desprecio. Intentó hablarle, gritarle desde el otro lado del espejo, pero su voz no salía. El otro lo observaba con calma, se levantaba, caminaba al baño, y al verse en el espejo, sonreía con la misma mueca torcida que aquella primera vez que todo comenzó. Ese reflejo, el que él pensó que se atrasaba, no era una copia defectuosa, era una carcasa, una prisión, un disfraz. Y ahora alguien lo usaba, alguien que se le parecía en todo, pero no era él. El impostor se ajustó el cabello, se puso una camisa limpia, tomó las llaves de su casa y salió por la puerta. Y mientras lo hacía, el verdadero, el que observaba desde esta dimensión vacía y podrida, golpeaba el otro lado del espejo con desesperación. No podía salir, no podía ni tocar el vidrio. Estaba atrapado. Y nadie lo recordaba, nadie lo extrañaba, porque algo más caminaba por el mundo con su cara, su voz, sus recuerdos, y lo hacía mejor que él. En esta dimensión las reglas eran otras. Aquí no existía el tiempo. No había nombres, solo esencias, sombras, ecos, y él era uno más de ellos. No un visitante, un prófugo que fue devuelto a su lugar. Los días, si es que aún existía tal cosa como el día, se convirtieron en niebla mental. La casa empezó a desvanecerse. Primero fueron los objetos, la cama, el sofá, las puertas, luego las paredes, después el piso. Todo era reemplazado por una especie de vacío flotante, como un limbo donde las cosas no estaban terminadas de construir. Solo el espejo permanecía. Ese espejo flotaba en medio de la oscuridad, sin estar colgado de ninguna pared, sin marco, como si fuera un portal autónomo, pero seguía sin reflejar nada. Solo mostraba una imagen tenue y sucia, como una pantalla empañada por algo vivo al otro lado. Él dejó de intentar comunicarse. Solo observaba, hasta que una noche, o lo que fuera, esa fase del silencio sin final, algo apareció en el espejo. No era su reflejo, era su doble, el impostor. Y no estaba solo. Estaba frente a un grupo de personas. Reía. Estaba contando una historia, la suya, pero con variaciones, con cambios. El impostor hablaba de haber escapado de un sueño raro y de cómo desde entonces había decidido valorar la vida. Todos lo aplaudían, lo abrazaban. Una mujer le tocó el hombro. Era su hermana. Lo miraba con lágrimas en los ojos. «Eres otro. Estás mejor», decía,
y el impostor le sonreía, agradecido. Mientras tanto, él, el real, el original, el perdido, miraba desde un rincón de la realidad incapaz de hablar, de existir, de corregir el relato, y empezó a dudar. ¿Era ese impostor realmente falso? ¿O era él el que nunca debió haber estado allá? La verdad llegó como un derrumbe, no como una epifanía, sino como un castigo. No lo entendió. Lo recordó. Recordó el día en que despertó en ese mundo por primera vez, mucho antes de aquel espejo, años atrás, cuando era niño, las pesadillas constantes, los silencios prolongados frente a los espejos, las veces que otros niños decían que lo veían desfasado, como si no reaccionara a tiempo, los padres que murmuraban que algo estaba mal con él, que ese no es nuestro hijo, que algo vino con él, que alguien más está ahí adentro. Recordó los rituales, la habitación sellada, las velas, y el día que lo llevaron al espejo por primera vez. No fue él quien cruzó hacia el otro lado, fue él quien escapó de este mundo, el real, el oscuro, el eterno, hacia el otro, el mundo claro, lleno de reglas, de sol, de relojes, de espejos limpios. Él fue el invasor, y su reflejo no era más que una copia para encajar allá, una máscara, un disfraz que con los años empezó a fallar. Por eso el retraso, por eso el espejo empezó a dejarlo ver lo que venía de vuelta. El mundo oscuro no lo atrapó, lo reclamó. Era un ser creado por error, una conciencia parásita que usurpó un cuerpo en una dimensión que no le pertenecía, y ahora había vuelto al origen, a su jaula. Aceptarlo fue peor que pelearlo. No había redención, no había retorno. Todo lo que había vivido del otro lado era una ilusión prestada, una fantasía donde se le permitió ser, existir, amar, comer, respirar. Todo eso fue un préstamo, un error, que ahora ese mundo lo había corregido. Se preguntó si todos los que habitaban esta dimensión eran como él, fragmentos de sombra, desechos conscientes de una realidad más grande. Pero entonces vio algo que lo hizo entender la verdadera naturaleza de este lugar. Caminó, guiado por el zumbido eterno hasta el corazón de la niebla. No sabía si eran kilómetros o segundos, solo que llegó, y allí estaba. Una gran sala, sin paredes, sin techo, sin suelo, pero delimitada por una geometría imposible de describir, en la que docenas de espejos flotaban en el aire, cada uno girando lento sobre sí mismo. En ellos se veían mundos diferentes, dimensiones distintas, algunas luminosas, otras caóticas, todas conectadas por esos portales, y frente a cada espejo una figura, observando, esperando, como él. Esos no eran monstruos, no eran entes deformes, eran lo que quedaba de otros como él, los que cruzaron y fueron devueltos. El universo, comprendió, estaba lleno de reflejos, y él nunca fue el original de ninguno. Un día, el impostor volvió a pararse frente al espejo. Lo miró con frialdad, se inclinó ligeramente hacia el vidrio y dijo con su misma voz: «Gracias por cederme el lugar». Luego levantó un objeto, una vela, la encendió y con un suspiro apagó la luz de la habitación. Del otro lado todo se oscureció, para siempre. En esa negrura, él sintió cómo su forma empezaba a disolverse. No gritó, no luchó, solo se dejó ir como niebla que se mezcla con la niebla. Entendió que nunca fue humano, que su conciencia era un espejismo nacido del deseo de existir, y que ese deseo fue su condena, porque en este universo los reflejos no mienten. Lo que ves en el espejo no eres tú, eres lo que quiso ser tú. Y cuando deja de imitarte, es porque ya no te necesita. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustan las historias que te dejan pensando, síguenos y comparte este video. Somos Sombras en la Niebla.